Bien, vamos a ver el apartado 2, que es el de las funciones polinómicas de grado mayor o igual que 3. El apartado 2 correspondiente al tema que estamos viendo, que es el tema 8, que es estudio y representación de funciones. ¿De acuerdo? Bien, los ejercicios correspondientes a este apartado de aquí, que son el 3, 4, 5 y 6, 3, 4, 5 y 6 ya están hechos, las soluciones subidas y los vídeos grabados, ¿de acuerdo? Así que voy a ir un poquito deprisa con los contenidos de este tema, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues lo que tenemos que ver son las funciones polinómicas de grado mayor o igual que 3. ¿Vale? Estoy en la página 128 de vuestro libro, funciones polinómicas de grado mayor o igual que 3. Bien, pues así como las funciones polinómicas de grado 0 y 1 dan lugar a rectas, las de grado 2 dan lugar a parábolas, pues las de grado que son más grandes que 3 reciben el nombre genérico de curvas, ¿vale? La representación gráfica que van a tener va a estar condicionada por el crecimiento que tengan, los máximos y los mínimos, y los puntos de corte que tengan. Vamos a ver el estudio de esta función de aquí, x al cubo menos 3x. Bien, pues para lo que hace aquí en el libro es determinar, en primer lugar, para hacer el estudio de esta función, lo que hace aquí en el libro es determinar en primer lugar los máximos y los mínimos. Digo que voy a representar, vamos a estudiar esa función. Lo que hace es determinar los valores de máximos y mínimos de la función. Para ello lo que hace es calcular la primera derivada, la igual a 0, y saca las soluciones, que son 1 y menos 1. Vaya a la segunda derivada, bien, y ve el valor que tiene, el signo que tiene la segunda derivada en esos dos puntos de ahí, en el 1 y en el menos 1. En el 1, la segunda derivada resulta que es positiva, por lo tanto va a tener un mínimo, y la segunda derivada en el menos 1 resulta que es negativa, por lo tanto lo que va a tener es un máximo. Las ordenadas, es decir, el punto va a estar situado en el punto 1 menos 2 y el máximo en el menos 1, 2. ¿Cómo sacamos esas ordenadas de ahí? Pues sustituyendo en la función el valor de 1 y de menos 1, ¿de acuerdo? Entonces va a ser en el 1 menos 2, 1 menos 2 el valor del mínimo, y en el menos 1, 2 el valor del máximo. El máximo aquí y el mínimo ahí. Bien. Los puntos de corte con los ejes, pues el punto de corte con el eje de la y los tiene en el punto 0, 0, ya sabemos que es dándole a la x valor 0, y el punto de corte con el eje de las x, hacemos la y igual a 0 y resolvemos la ecuación esa, la factorizamos, pues tenemos un factor y otro factor. Este factor de aquí lo igual a 0 y entonces vuelvo a obtener el punto este de aquí, que es el punto de corte con el eje de la y, y por tanto aprovecha ese punto de corte con el eje de la y para cortar al eje de las x también, y luego resolvemos ese otro factor, lo igualamos a 0, resolvemos, y entonces me va a dar soluciones raíz de 3 y menos raíz de 3. Por tanto, otro punto va a estar en el raíz de 3, 0, y en el menos raíz de 3, 0, que es este punto de aquí, ¿de acuerdo? Se sitúan los puntos en una tabla de ordenadas y vamos a ir confeccionándola para ir ordenando los datos que vamos obteniendo y ayudar a contestar las características que tiene la función, ¿vale? Borro todo esto. Bien, y pues nada, vamos a ir contestando el signo, el resto de las características. Bien, en cuanto al dominio, ya sabemos que se trata de una función polinómica y por tanto el dominio va a ser todo R. En cuanto al recorrido, lo contestaríamos una vez que hayamos hecho la representación gráfica de la función, ¿vale? En cuanto a las simetrías, pues lo que hacemos siempre es estudiar el valor de f de menos x, ¿de acuerdo? Entonces, calculamos f de menos x en la función y vemos que es igual a menos f de x. Por tanto, la función lo que va a tener va a ser una simetría impar. Bien. En cuanto al signo de la función, lo que hacemos es sustituir, en la recta real ponemos las raíces que hemos obtenido de igualar la función a 0, ¿no? Entonces hemos tenido tres soluciones, menos raíz de 3, 0 y raíz de 3. Bien, pues esas tres raíces me van a determinar 4 zonas en la recta real, desde el menos infinito hasta menos raíz de 3, de menos raíz de 3 a 0 y de 0 a raíz de 3 y de raíz de 3 hasta más infinito. Vemos el signo que tiene la función desde menos infinito hasta menos raíz de 3, veo que es negativa, por lo tanto por tanto la función va a estar por debajo del eje de la x en esa zona, desde el menos raíz de 3 hasta el 0, desde aquí hasta aquí. Vemos que la función coge valor
positivo, por lo tanto va a estar por encima del eje de la x. Desde el 0 hasta raíz de 3 vemos que la función coge valor negativo, por lo tanto va a estar por debajo del eje de la x, y de raíz de 3 hasta más infinito es positiva, por lo tanto la función va a estar por encima del eje de la x, ¿de acuerdo? Las asíntotas, pues las funciones polinómicas resulta que no tienen asíntotas, aunque sí que sería muy interesante estudiar el comportamiento que tiene la función en el menos infinito y en el más infinito, ¿de acuerdo? En el menos infinito me va a dar que el comportamiento que tiene es menos infinito, y en el más infinito el comportamiento que tiene va a ser el de más infinito. En cuanto a la monotonía, pues la monotonía la estudiamos igualando la primera derivada a 0, bien, y entonces me va a dar dos soluciones, el menos 1 y el 1, bien. Bueno, pues desde el menos infinito hasta menos 1 la primera derivada es positiva, por lo tanto la función crece. Desde el menos 1 hasta el 1 la primera derivada es negativa, por lo tanto la función decrece, y del 1 en adelante la primera derivada es positiva, por lo tanto la función lo que hace es crecer. Aquí en el punto menos 1, como la función es continua y pasa de ser creciente a decreciente, va a tener un máximo la función, ¿eh? Aquí en el 1, como la función pasa de ser decreciente a ser creciente, la función va a tener un mínimo, ¿lo veis? Máximo y el mínimo, ¿vale? Y luego estos dos puntos de aquí, el de la curvatura y el del punto de inflexión, nosotros no lo vamos a ver. La siguiente función, esta de aquí, que es la de orden 4, bien, pues la tenemos aquí representada, y nada, podríamos nosotros echarle un vistazo porque no es nada difícil, y nada, una como esta de aquí de orden 4 está representada en el ejercicio 6, creo que es. Bien, vale, pues nada, un saludo, hasta luego.